en los vientos. ¿Y qué sucede cuando quitamos nuestros ojos del Señor Jesús? Nos hundimos, ¿verdad? Nos enfocamos en nuestro problema, en nosotros mismos, y nos olvidamos que en Jesús está la salvación. Los discípulos, Pedro hizo eso y se hundió, pero también recordemos una cosa, fue el único valiente que se animó. Así es que tiene mucho crédito por eso. Vimos a la mujer sirofenicia que vino al Señor pidiéndole que sanara a su hija que tenía un demonio. El Señor Jesús le dijo, no es bueno echarle la comida, el pan a los perrillos en lugar de dárselo a los hijos. ¿Y por qué vimos? Y cuando leímos eso decimos, bueno, parece que el Señor Jesús era muy drástico, muy rudo en lo que dijo, ¿no es cierto? Así lo pensamos, porque así lo leímos. Pero el Señor, eso, ¿verdad? Pero la cosa es que el Señor Jesús vino primero a su pueblo. Dijo, la salvación es de los judíos. Dijo, yo no fui enviado sino a los hijos de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios mandó a Jesús a predicar el evangelio a la nación judía, porque son los elegidos de todos los pueblos de la tierra, los judíos. Pero una vez que lo rechazaron, vamos a ver ahora que va a ir también a los gentiles. Porque ¿qué hacía Pablo? Pablo a toda ciudad que llegaba, primero iba a la sinagoga a presentar, a predicar el evangelio a todos los judíos. Pero una vez que lo rechazaban, dijo, ustedes se consideraron indignos del evangelio. Ahora voy a los gentiles. Primero les daba la oportunidad a ellos y después a los gentiles. Nosotros, ¿qué debemos hacer cuando venimos a Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer inmediatamente? Compartir con nuestra familia, ¿verdad? Porque esa es nuestra familia. Y no queremos que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces debemos compartir con nuestra familia. Pero eso no quiere decir que no podemos ir a los vecinos. Aún hasta nuestros enemigos, ¿verdad? Porque la mejor venganza contra un enemigo es hacerlo nuestro amigo. Amén. Pero ¿qué tal si lo hacemos nuestro hermano y nuestra hermana también? Así es de que lo que debemos hacer, compartir el evangelio, y es lo que Jesús vino, pero vimos que sanó a su hija, y Jesús la comendó, la felicitó por su gran fe, por su gran fe. Y luego vimos al Señor que alimentó a una multitud, dice 5,000 hombres más niños y mujeres, una multitud de unos 20-25,000 personas. Ahora vamos a ver otro milagro donde alimenta a 4,000 más mujeres y niños también. Y es lo que vamos a ver ahora. Y decimos, bueno, pues ya leímos este milagro, no es diferente. Porque les digo, el primero fue hacia los judíos. El milagro que hizo de alimentar a los 5,000 más niños y mujeres fue la gran mayoría, o todos eran judíos. Ahora va a una región que se llama Decápolis, que quiere decir 10 ciudades. Decápolis era al otro lado del río Jordán, donde la gran mayoría eran gentiles. Y el Señor Jesús va. Primero fue a Sidón y a Fenicia, al norte de Israel, y luego ahora va a la región también, que hay una gran mayoría de judíos. Y es lo que vamos a comenzar ahora. Vamos al capítulo 8 de Marcos. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos? Saciar de pan a estos aquí en el desierto. Primeramente, vemos inmediatamente, dice que hay una gran multitud. Y tenían 3 días caminando, estaban con el Señor. Imagínense la pasión que tenían por escuchar al Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque estaban escuchando a Dios mismo que les estaba hablando, compartiendo el evangelio, y a cuántos de ellos también habrá sanado. Y a veces uno se queja porque el sermón se pasa 5 minutos o 10 minutos,
¿Qué tal 3 días sin comer? ¿Qué tal si nos quedamos aquí, les comparto de la Biblia por 3 días y sin comer? Y yo creo que me quedo solo, ¿verdad? Pues al Señor no lo abandonaron, claro, Él era el Señor y por eso la gente soportó 3 días sin comer. Bueno, aguántenme 3 horas nomás, ¿ok? Están ahí escuchándolo día y noche. Recuerden, ¿dónde durmieron? Estaban en el desierto. Durmieron en el suelo, escuchando toda palabra que salía de la boca del Señor como María. Porque habían dicho los que vinieron a arrestarlo, vinieron a arrestar a Jesús y regresaron con las manos vacías y les dijeron, ¿dónde está? Y dijeron, nunca un hombre ha hablado como este hombre. ¿Saben por qué? Porque estaban escuchando a Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene todo por el poder de su palabra, a Jesús de Nazaret, que es Dios hecho hombre, que estaba predicándole a la gente y la gente estaba con la boca abierta, prácticamente escuchando toda palabra que salía de su boca. Y el Señor Jesús, lo primero que vemos es que dice, tengo compasión. Cuando hizo el otro milagro, dijo, movido con compasión. El Señor siempre tiene compasión de los que están necesitados. ¿Cuánta compasión tenemos nosotros por los demás? ¿Qué compasión tenemos nosotros cuando vemos a alguien sufrir? Le decimos, pues qué lástima que estés en esa situación, que Dios te ayude. Pero ¿tenemos realmente el corazón de ayudarlos pudiendo hacerlo? Es lo que debemos de hacer de nosotros. Compasión es cuando sentimos el dolor que la otra persona siente. Tenemos simpatía y sentimos su dolor y queremos hacer algo para ayudarlo, para solucionar su problema. Eso es tener compasión. Y el Señor Jesús, siendo Dios en la carne, tenía compasión, pero hizo algo. Los alimentó. Hizo un milagro. Y lo que vemos, ¿qué es lo que dicen los discípulos? ¿Dónde podemos encontrar pan para alimentar a tanta gente? ¿Saben lo que el hombre ve? Obstáculos. ¿Saben lo que ve Jesús? Oportunidades. Para bendecir, para ayudar, para sanar, para salvar. El Señor Jesús nunca rechazaba a nadie que viniera con un corazón sincero. Los únicos con los que tuvo problema, imaginémonos, eran los líderes religiosos. Eran los pastores, sacerdotes, rabinos, lo que le llamemos, eran los líderes religiosos con los que tenían más problemas y son en los que en lugar de humillarse y reconocer que era el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, en lugar de recibir lo que querían hacer, matarlo, y finalmente lo lograron. Finalmente lograron ponerlo en la cruz, porque ese era el deseo de su corazón. Pero el Señor Jesús, cada que veía un problema, una necesidad, era movido con compasión. Él era contra la ley tocar a un leproso. Y el Señor Jesús podía sanar a distancia sin estar ahí, ¿verdad? ¿Cómo sanó al siervo del centurión? A la distancia. Pero cuando vino el leproso y le dijo, ten compasión de mí, el Señor Jesús lo tocó. Puso su mano sobre él y lo tocó y lo sanó, movido con la compasión que tiene por nosotros. Así es de que Él tiene compasión para sanar y para salvar. Él no rechaza a nadie que venga con un corazón sincero buscando la mano y la bendición del Señor. Y lo que Él está ofreciéndoles, recordemos una cosa, Jesús vino a darles pan. Pero Él después, más adelante diría, yo soy el pan que descendió del cielo. Él vino a darnos, el Padre nos da el pan del cielo. No solamente el que nos va a alimentar por una comida, el que nos va a dar alimento eterno. Y Él también dijo a la mujer samaritana, en Mateo capítulo 4, a la mujer samaritana le dijo que Él podía dar el agua viva, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Nos da el pan, nos da el agua viva, el Espíritu que estará con nosotros para siempre. Él nunca nos abandona, nunca nos rechaza, nunca nos desprecia. Siempre va a estar con nosotros ayudándonos en nuestra vida cristiana a vivirla. Lo que no podemos hacer en la carne, por el poder del Espíritu, nosotros lo podemos hacer. Ahora vemos esta gran multitud. ¿Recuerdan cuando Jesús
sanó al hombre de Gadara, que estaba endemoniado, y le dijo que quería seguir a Jesús, y el Señor Jesús le dijo, no, pero ve y diles a tu gente todo lo que el Señor ha hecho contigo. Jesús está ahora en la región de Decápolis, y en esa región está Gadara. ¿Cuántos creen que escucharon el testimonio de este hombre que había sido librado de un demonio, que invitó a tanta gente, que de toda la multitud que había, ¿cuántos habrían ahí? Él fue el misionero para Jesús, invitando a la gente a venir. Cuando supo que Jesús había venido, seguro que invitó a todos sus parientes y amigos y vecinos, diciéndoles, aquí está el Mesías del que yo les hablé, el que me sanó, el que me libró de la posesión diabólica bajo la que estaba, viene a predicar el Evangelio. ¿Cuántos estarían ahí? Ahora pensemos una cosa, ¿cuántos creen ustedes que ustedes conocen, que si les hablan de Cristo, les comparten el Evangelio y vienen a Cristo, dicen, bueno, tal vez solamente una persona, pero esa persona puede tener un gran impacto en la vida de otros? Hay un libro que se llama el peregrino, ¿cómo se llama? El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan. Es el libro más leído de todos los libros cristianos, aparte de la Biblia, el libro del progreso del peregrino, Pilgrim's Progress, más leído en toda la historia de la cristiandad. Él vino al Señor cuando estaban unas mujeres ancianitas platicándose una con otra lo que el Señor había hecho en sus vidas, cómo las había transformado sus vidas por su gracia. Así vino el Señor. Los libros que él escribió han traído a Cristo a miles y miles a la salvación. Una vez Charles Spurgeon, otro pastor inglés de hace 2 siglos, iba a la iglesia y había una tremenda ventisca de nieve que ni el pastor pudo llegar a la iglesia. Y había uno de los diáconos en la iglesia y había unas cuantas personas y le dijeron, pues tú eres el único aquí con autoridad, ¿por qué no predicas tú el mensaje? Y Charles Spurgeon era un adolescente, tenía unos 16, 17 años, entró a la iglesia y el diácono compartió un versículo de Isaías que dice, mirad a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Mirad a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Y dice que el mensaje fue no un buen mensaje, repetía constantemente el mismo versículo y profundizó tanto en el corazón de Charles Spurgeon que se convirtió, dice que las lágrimas le corrían por la cara al oír el mensaje del Evangelio, que Cristo había muerto por él, que Dios había mirado su corazón, que si él ponía sus ojos en Dios, en el Señor, él lo iba a salvar. Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de los pastores, es el pastor que ha escrito más de todos los pastores en toda la historia. Sus libros, sus mensajes todavía se estudian en las iglesias, en las escuelas. Increíble. Tiene una iglesia donde tenía como 4 o 5 servicios al día. En cada servicio había unas 4 o 5 mil personas. Imagínense el impacto que tuvo. Miles y miles vinieron a la salvación solo por el testimonio de una persona. Por oír a alguien compartió el Evangelio en lugar de decir, bueno, no hay servir, no vino el pastor, vámonos a la casa. Compartió y vino a la salvación, y miles han venido a la salvación. Así es que no escatimen el esfuerzo, no desprecien la oportunidad que Dios les da para compartir el Evangelio con alguien, porque no saben lo que va a hacer esa persona, lo que Dios va a hacer a través de esa persona. Vemos aquí al Señor Jesús no ve problemas, Él solamente ve oportunidades de ministrar a la gente. Y los apóstoles nunca desperdician la oportunidad de desperdiciar una buena oportunidad. Ellos simplemente ponen sus ojos en el problema, pero Jesús tiene siempre la solución. Siempre la solución. Perdón. No, señor. No me traje un gallo, me traje el gallinero.
Gracias. Laura. Gracias, hermana. Bueno, seguimos adelante. El Señor ve a la multitud y es movido por compasión. Dice en el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde puede alguien? Ya se les olvidó lo que hizo el Señor Jesús unas semanas antes, ¿verdad? Unos meses antes, cuando sació a tanta gente. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, y van a salir de esa persona que cree. El que viene a Cristo, también Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, y Él nos da esa agua viva. Así es que no tenemos porque no pedimos. Si pedimos, el Señor nos lo va a dar, ¿verdad? Porque dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se les abrirá la puerta. El Señor nos da lo que necesitamos, muchas veces no lo tenemos porque no lo pedimos. En Jeremías 32:27, Jeremías 32:27, dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué creen que hay difícil para Dios? Nada. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Absolutamente nada, ¿verdad? Él todo, y lo mismo, como Jesús es Dios, era Dios y es Dios y será Dios para siempre, no había nada imposible para Él. Para los discípulos sí, todo se les hacía difícil. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese problema? ¿Cuántos de nosotros creemos que cuando tenemos un problema enfrente de nosotros, el problema es muy grande, se nos olvida que Dios está con nosotros? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la barca y lo despertaron y le dijeron, nos hundimos y a ti no te interesa que nos estamos ya a punto de ahogar? ¿Creen que el Señor Jesús no sabía cuando se acostó a dormir que iba a haber una gran tormenta? Y sin embargo durmió bien tranquilo. ¿No sería maravilloso si tuviéramos esa fe nosotros también? Ellos creen que los llamó, les dijo, vamos a la otra orilla. Si hubiera dicho, vamos a ver si llegamos a la otra orilla. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, vamos a la otra orilla. Estando Jesús con nosotros en la barca no nos vamos a hundir. No importa qué problema enfrentemos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Él dijo, no los dejaré ni los desampararé. Él está con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Así es que no tenemos que tener miedo, hermanos. Tenemos que confiar en Él, en el que todo lo puede, el que por su palabra creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra con su palabra. ¿Hay algo difícil para Dios? Nada, no. Absolutamente nada. Entonces, no importa que enfrentemos, hermanos, Dios está con nosotros y no nos va a dejar que nos ahoguemos, a menos que sea el día de nuestra coronación. Si es ese día, así estemos en la playa, nos vamos a ahogar. Hasta con un buche de agua, si es nuestro día. Pero si no, el Señor nos va a librar de todo problema en que nos metamos, toda enfermedad que venga, todo problema que enfrentemos, Dios no nos va a abandonar jamás. Versículo 5, les pregunta. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7
canastas. Se saciaron, quiere decir, ¿saben cómo le llamamos allá en mi rancho? Se hartaron. Comieron hasta que se hartaron, hasta que ya no pudieron comer más. Y sobraron 7 canastas. No eran canastas pequeñas como las otras 12 que sobraron. Eran canastas grandes. ¿Recuerdan? Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 9, cuando quisieron matar a Pablo, había un complot para matarlo, y en la noche lo bajaron en una canasta por la pared de la ciudad para que escapara. Así de grandes eran esas canastas. Allá en mi rancho había dos tamaños de canastas. Una quiligua, que usaba el trabajador para ir desgranando el maíz y echándolo a su quiligua. Y luego iba y le echaba en una canasta grande, que es en la que la llevaban ya los machos, los burros o los caballos. Así es de que si no han ido al rancho, los invito. Pero esos eran diferentes tamaños. Estas eran canastas grandes. Y ahora vamos a ver enseguida que tienen un problema. Y vamos a llegar ahí en un momento, pero pensemos en esto. El Señor Jesús nos da todo lo que nos necesitamos y hasta más, ¿no es cierto? Y hasta más de lo que necesitamos. ¿Cuántos de ustedes hoy cuando salieron de su casa tenían algo que comer? Y cuando regresen todavía hay algo en el refrigerador, ¿verdad? El Señor nos da en abundancia, pero ¿saben qué? También de esa abundancia tenemos que compartir. Tenemos que compartir. Por eso tenemos como día de ayuno y oración los martes. ¿Saben por qué? Porque si tienen problemas como yo, la mitad de mis pantalones ya no me quedan. Y no me quedan porque están muy chicos, me quedan no porque están muy grandes, me quedan porque están muy chicos. Porque el resto de la semana como muy bien. Y quiere decir que tal vez debiera ayunar 2 días a la semana, no un día nada más, ¿eh? Pero bueno, voy a orar. Voy a pensarlo muy seriamente. Versículo 8 dice, y comieron y se saciaron, recogiendo de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En Mateo tiene la misma historia de este milagro, en Mateo 15, 32. Y al final en el versículo 38, nada más lo voy a leer, y dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es el mismo milagro, quiere decir que por lo menos eran unas 15,000 personas, y si eran como los hispanos, tenían unos 4 o 5 hijos, entonces tenían unos 25,000 a 30,000 que comieron, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene en abundancia según la necesidad. ¿Qué necesidad tenemos? El Señor tiene lo que necesitamos. Amén. Nunca olvidemos, el Señor no es tacaño. El Señor nos da en abundancia. Y dice, regresando a Marcos, dice el versículo 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, que es Magdala también, la misma región de Magdala de donde era María Magdalena. Era María de Magdala. Magdalena no era su apellido, era de dónde venía. ¿Recuerdan como Judas Iscariote? No era su apellido Iscariote, era de una ciudad que se llamaba como Iscariote, parecido a su nombre. Bueno, ahora vamos a ver el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Imaginemos el grupo de fariseos. En Mateo también nos dice que eran también los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran los peores enemigos de Jesús, los líderes religiosos, los que conocían su Biblia mejor que nadie. Vienen a tentar a Jesús. Ahora imaginémonos hasta la escena. Estamos nosotros ahí con el Señor Jesús y llegan ellos demandando que les haga una señal del cielo. Están demandando, no están exigiendo, no pidiendo. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús se los hubiera concedido? ¿Saben qué? Ellos estarían en control de Él, de lo que Él podía hacer y cómo debía hacerlo y cuándo debía hacerlo. Porque ellos estaban exigiendo, y si Él hubiera accedido,
Y no están pidiendo simplemente un milagro como el que acaba de hacer, de alimentar a la multitud. Quieren un milagro del cielo, como tal vez quieren ver un milagro como el que hizo Dios a través de Moisés, que partió las aguas del mar. O tal vez que cayeron las paredes de la ciudad como hizo en Jericó, cuando rodearon la ciudad por 7 días y luego pues, la séptima vez, el séptimo día cayeron las paredes. ¿Qué es lo que están exigiéndole al Señor Jesús? Pero el Señor Jesús los ignora completamente y dice, y gimiendo en el espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hay veces que no vale la pena discutir con la gente. Déjenme decirles, si ustedes tratan de compartir el evangelio con una persona, inmediatamente empieza a hacer preguntas como diciendo, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? Inmediatamente pueden darse cuenta que esa persona no quiere escuchar la verdad. Inmediatamente está poniendo obstáculos que no tienen, preguntas que no tienen respuesta. Pero si la persona tiene el corazón humilde y sincero y quiere saber, hay que hablarle. Pero si no, no vale la pena perder su tiempo en discusiones que no llevan a nada. Así es que piensen en eso. Si la persona está abierta a escuchar, hay que pasar tiempo con la persona. Pero si no, no vale la pena. Hay que tener compasión con los que quieren saber la verdad. Pero los que no quieren escucharlo, no vale la pena perder nuestro tiempo. Así es de que el Señor Jesús se va, no quiere escuchar, no quiere concederles, dijo no les iba a dar señal. En el Evangelio de Marcos nos dice que les dijo que les iba a dar señal, dijo solo la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches, ¿verdad? ¿Y cuánto estuvo el Señor Jesús en la tumba? 3 días y 3 noches. Esas señales pero no la iban a comprender. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban duros. Solamente querían atrapar a Jesús, vinieron a tentarle, quiere decir, le ponían una trampa tras otra, tratándolo de hacer caer en una de las trampas para acusarlo y poderlo matar. ¿Cuál fue de cuál lo acusaron? Que decía que él se había hecho igual a Dios, que había blasfemado y blasfemia contra Dios era digno de muerte. Y como él dijo que el Padre y él eran uno, haciéndose igual a Dios, en eso lo atraparon. Pero Jesús no podía negarlo quién era, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, él no podía por darles gusto decir que no lo era, hubiera mentido. Entonces al decir la verdad, en eso lo atraparon. Pero había otro problema. El gobierno romano no mataba a alguien porque había blasfemado contra su Dios. Tenía que haber cometido un crimen contra el gobierno. Y por eso dijeron que él había dicho que él era rey, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando lo llevaron ante Poncio Pilatos? ¿Y cuál fue la acusación la pregunta de Poncio Pilatos? ¿De verdad eres rey? Y dijo, tú lo has dicho. Diciendo que él era rey. Dijo, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis soldados pelearían por mí. Pero dijo, verdaderamente era rey. Y los romanos por eso lo mataron, pero los judíos lo mataron porque se había hecho igual a Dios. Y eso lo querían atrapar todo el tiempo. Y saben que las cosas no han cambiado y no van a cambiar. Al contrario, van de mal en peor. Por ejemplo, en este país, ¿cómo están? Bueno, es más, en muchos países en el mundo ya están autentificando y dándole su aprobación al matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Aquí ya la ley de la tierra es legal, se pueden casar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es pecado. La sodomía es pecado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en las iglesias? ¿Cambiar el mensaje para que no haya persecución? ¿O vamos a predicar la palabra de Dios cuando dice que Dios los creó hombre y mujer? Dice, y que no los debe de separar nadie. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso ahora aquí es lo que le llaman ya en inglés hate speech. Es lenguaje
odioso o lenguaje de odio. Cuando uno predica lo que dice la palabra de Dios, ahora aquí ya es contra la ley. ¿Saben lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer, predicar lo que dice la palabra de Dios. Pase lo que pase. Me llevan a la cárcel, empiezo el ministerio en la cárcel. No hay problema. A donde me lleven, allá voy a compartir el evangelio. A mí no me importa dónde me pongan, yo voy a serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No digo solamente cuando las cosas estén fáciles y no haya persecución. Todo el mundo puede ser cristiano, ¿verdad? ¿Saben que aquí en Estados Unidos el 80-90% de la gente se llama cristiana? ¿Cuántas iglesias se necesitarían en este pueblo para poder albergar al 80 o 90% de la gente que hay en esta ciudad, en este pueblo? Muchísimas y muy grandes, ¿verdad? Pero ¿dónde están los cristianos? ¿Durmiendo? ¿En el parque? ¿En la playa? ¿Qué sé yo? Pero la gran mayoría que se llaman cristianos no son cristianos, solo son de nombre. Pero no han entregado su corazón al Señor, no están dispuestos a sufrir persecución, no están dispuestos a morir a sí mismos. ¿Y saben lo que es morir a sí mismos? Para los cristianos del primer siglo esto era muy real. ¿Saben por qué? Porque miles y miles de cristianos fueron crucificados por no negar a Cristo. ¿Y saben lo que hacían con ellos? Los hacían cargar su cruz hasta el lugar donde los iban a crucificar. Y una vez que llegaban ahí los crucificaban. Por eso cuando dice Jesús, y lo vamos a estudiar la próxima semana, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Jesús no nos llamó a un campo de recreo, nos llamó a un campo de batalla. Estamos en una guerra contra el mundo, contra la carne y contra el diablo, los poderes de las tinieblas. Y más vale que estemos preparados y armados, porque si no, no vamos a poder mantenernos en la batalla. Vienen tiempos en este mundo que no tenemos idea. La Biblia nos lo describe. La Biblia nos lo dice, cómo va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Pero muchas veces en la iglesia creemos que eso es para mucho tiempo adelante. Pero si miran las noticias, está aumentando cada día más. Cada día más. Simplemente, si alguien está corriendo para una posición en el gobierno y dice que es cristiano, inmediatamente lo destruyen. Y si tienen la osadía de repetir un versículo bíblico que diga Cristo es mi Salvador, no tiene esperanza. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo está contra el cristiano en estos días. Y solamente va a aumentar. Y más vale que estemos preparados y dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? Porque va a llegar el día en que tenemos que tomar esa decisión. Y no falta mucho. No falta mucho. Yo trato de seguir los eventos de lo que está sucediendo y todos los días veo un artículo donde hay discriminación, persecución contra los cristianos. Y solamente va a aumentar porque el Señor Jesús dijo que así va a ser. Que dijo que íbamos a ser odiados por el mundo. ¿Recuerdan lo que dijo? Yo no vine a traer paz, vine a traer una espada. Dijo, Él viene a dividir al mundo, Él viene a dividir a las familias. Porque Él mismo dijo, en su propia casa habrá división. El padre estará contra su hijo, la hija contra su hija o contra su nuera, y los de su propia casa van a ser sus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo y los demás no vienen, entonces se convierten en enemigos. Y empieza la lucha entre las tinieblas y la luz. Entre el reino de Dios y el reino de Satanás. En la misma familia. Y debemos estar al tanto de lo que está por suceder. Sucede, por ejemplo, ahorita en muchos países, si alguien viene a la salvación, si alguien viene a Cristo y es de otra religión, lo encarcelan o lo matan. En los países musulmanes, la misma familia los mata o los entrega. Y está sucediendo en muchos lugares. Y va a llegar el día aquí. Aquí verán siempre en las noticias
que siempre ridiculizan y atacan a los cristianos, pero nunca atacan a los musulmanes? En las noticias, ¿no? ¿Nunca lo han visto? En programas, en televisión, los cómicos y todo ridiculizan. Alguien me dijo que hubo los Grammy Awards, o no sé qué le llaman, yo no lo veo, ni mucho menos ahora. Para mí eso es basura. Que alguien dijo que darle gracias a Jesús era algo tonto, algo ridículo. Dijo, en verdad, ¿a quién le debemos todo? Pero ven, pero nadie dice alguien contra Mahoma o Mohammed. Nadie dice algo contra el Islam, porque entonces vienen a cortarle la cabeza, a perseguirlos. Pero como los cristianos no los venimos a perseguir, entonces somos fácil presa, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir y sacar la pistola y ir a buscar al que dijo algo. No, nosotros tenemos que voltear la mejilla. Nos lo puso muy difícil el Señor, ¿verdad? Y sobre todo los que nos gusta pelear. Bueno, me gustaba, ahora ya no puedo ni... Ahora me defiendo con bastón. Pero en mis tiempos era otra cosa, ¿verdad? Pero no nos gusta poner la mejilla. Porque saben que una vez que nos pegan en una mejilla van a querer pegarnos en la otra también. Pero eso nos llamó el Señor. El Señor le dieron de bofetadas, ¿sí? Y no una, muchas. Pero no se quejó. No peleó contra ellos. Decían, profetiza quién te pegó. Le ponen una bolsa sobre su cara y le pegan de puñetazos en la cara y dicen, profetiza quién te pegó. ¿Creen que no sabía? ¿Y creen que no podía en ese momento fulminar y calcinar y quemar a esa persona? Sí, pero no lo hizo por amor a nosotros. Porque si Él no muere en la cruz, nosotros vamos todos al infierno. Hay iglesias donde ahora ya no predican el infierno, porque es ofensivo. El infierno existe. Jesús habló más del infierno que del cielo. Nadie en todos los escritores de la Biblia, nadie habló más del infierno que Jesús. Y toda palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Y si Él lo dijo, así es. Y el que lo niegue, a su propio alma condena. Porque está llamando a Jesús mentiroso. Hay un infierno y hay un cielo. El Señor Jesús viene a separar las cabras y las ovejas, ¿verdad? Dice a las ovejas, dice, pónganse a mi derecha, entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero a las cabras que dice, apártense de mí, hacedores de maldad, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso predicó Jesús, eso predicó Pablo, eso se ha predicado por más de 2000 años. Y esa es la verdad. Y no vamos a comprometer el mensaje, no vamos a tratar de agradar a la gente porque le ofende que hay un infierno, le ofende que hay un juicio. Si hay un juicio, Jesús viene a juzgar a vivos y muertos. Y más vale que tomemos la decisión de estar dispuestos a seguir a Jesús hasta el fin. Hasta el fin. Los líderes religiosos solo querían atrapar a Jesús, pero lo seguían por donde quiera que iba, ¿verdad? ¿No es increíble que lo oyeron predicar los mensajes, los sermones más increíbles en toda la historia? Lo vieron hacer tantos milagros y ni aún así ablandaron su corazón, ni aún así se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Él. ¿Y dónde están ahora? En el infierno, porque hay un infierno. Y ahí van a ir los que lo rechacen. Así es de que, pobres fariseos, ahí es donde van a terminar. Bueno, vamos adelante, vamos al versículo 12. Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Es porque se nos olvidó el pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten porque no tienen pan?
¿No entendéis, no entienden y no comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Y no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Se dan cuenta que ellos solamente ven el problema? Pero el Señor Jesús acaba de alimentar miles. ¿Creen que no podía multiplicar el pan que tenían ahí? Pero se dan cuenta que cerrados de cabeza estaban hasta que no vino el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento, los llenó con su poder, comprendieron todo lo que Jesús les había dicho. Pero hasta ahorita eran tercos y necios como buenos hombres. No digo que no, solo los hombres son necios. He oído que hay una que otra mujer también. Aquí no hay ninguna, de seguro que aquí no hay ninguna necia. Pero he oído historias que allá por otros lados sí hay. Pero los hombres, voy a hablar en nombre de todos los hombres, somos necios. Y si a alguien no le gusta, me espera la salida y yo corro. Pero la mayoría somos necios, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿cómo no entienden todavía? ¿No se dan cuenta con quién están? ¿Quién está hablando con ustedes? ¿Quién ha hecho todos estos milagros? ¿Todavía no lo comprenden? ¿Se dan cuenta cómo pueden no ser de necio y duro de corazón? Dios tenga piedad de nosotros, porque todos somos débiles. ¿Cuántas veces hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas y todavía seguimos dudando de sus promesas? ¿Cuántas veces nos ha sanado, nos ha ayudado en nuestros problemas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, y todavía estamos orando y pensando, a ver si me lo concede, a ver si me contesta? ¿No nos ha ayudado a través de toda nuestra vida? Y sin embargo, dudamos como los apóstoles. Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Así es de que, hermanos, estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y llevarla hasta el final si nos llama el Señor. Primeramente estamos en una carrera, ¿verdad? Y tenemos que terminar nuestra carrera, ayudarnos el uno al otro a terminar nuestra carrera. Estamos en una batalla, porque Pablo dijo, he acabado la carrera y he peleado la buena batalla. Estamos en una batalla. Ayudémonos unos a otros a pelear la batalla. La batalla no es entre nosotros. La batalla es contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Ayudémonos unos a otros, orando unos por los otros, animándonos, compartiendo, conviviendo, reuniéndonos a estudiar la palabra y a vivir la vida cristiana. Porque no, el cristianismo no es de llaneros solitarios, no es de que yo solo lo puedo hacer. Todos nos necesitamos porque todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y todos necesitamos ayuda unos de los otros. Así es que animémonos y sigamos corriendo la carrera juntos, para que Dios al final nos dé la corona de justicia. Amén. Vamos a darle la honra y la gloria. Señor bendito, lo adoramos y lo glorificamos. Le damos gracias, Señor, por sus bendiciones. Le damos gracias, Señor, por tantos milagros, tantas bendiciones que hemos visto en nuestras vidas, Señor, en personas que conocemos, en nuestra familia. En realidad la salvación es un milagro porque nosotros no la merecíamos, no lo buscábamos, no éramos buenos, y sin embargo aún así usted nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que viniéramos un día a sus pies. Y Señor, ahora en este momento, Señor, le damos las gracias por habernos amado tanto. Le damos las gracias porque no nos abandona jamás. Usted conoce nuestras necesidades. Usted ve nuestros hogares, nuestros corazones, todo lo que hay en ellos, Señor. Límpienos, lávenos, restáuranos, ábranos los ojos y los oídos, Señor, para que escuchemos su palabra, para que escuchemos su voz.
Señor bendito, yo pido su bendición sobre cada uno de todos mis hermanos que están aquí en este día. Que los bendiga, los proteja, los ayude y les dé el valor para seguir adelante en la batalla. Fortalézcalos en la fe, fortalézcalos, Señor, para que no renuncien, para que no se desanimen. Padre bendito, que vayan con su bendición a donde quiera que los lleve. Se lo ruego y se lo pido en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.